Vamos a tocar hoy día el tema patología de vaso, patología desde el punto de vista del enfoque quirúrgico. Y específicamente vamos a enfocar la anatomía, fisiología e indicaciones de esplenectomía. En cuanto a la anatomía, podemos ver que Testit la define como una voluminosa glándula vascular sanguínea, única e impar de función hematopoietica, ¿no? Es un enfoque anatómico, ¿no? Sabemos todos que tiene una gran importancia como órgano linfoide. Dice que su forma es ovoide, con la cara externa convexa, su cara interna dividida por una eminencia longitudinal en dos superficies ligeramente cóncavas. Por lo tanto, tiene tres caras, un borde anterior dentellado. Sus dimensiones son variables, en promedio 13 centímetros de longitud, ancho 8 centímetros y espesor de 3 a 3.5 centímetros. Esto en cuanto a un vaso de características normales. Y como ya lo habíamos mencionado, es un órgano linfoide interpuesto en la circulación sanguínea. Es decir, es el único órgano linfoide que está en contacto directo con la sangre, puesto que la sangre llega por la arteria esplénica, ingresa, ¿no? Se subdivide y inmediatamente rodeado por folículos linfoides, ¿no? Y va a terminar estos vasos en la pulpa roja, donde va a extravasarse la sangre para entrar en contacto íntimo con un intercambio celular, ¿no? Podemos ver en el slide, ¿no?, una imagen del vaso con la arteria esplénica, la cual, como vemos, nace en el tronco celíaco. Se dirige hacia el vaso recorriendo el borde superior del páncreas y próximo al hilio esplénico comienza a dividirse. Esa división puede ser muy próxima o un poquito alejada, ¿no? Entonces se va a dar varias ramas la arteria esplénica, entre ellas la arteria polar superior que ingresa al vaso, una intermedia y una arteria polar inferior. Esto tiene importancia en cuanto a la segmentación esplénica. Adicionalmente, la arteria esplénica da ramas pancreáticas durante su trayecto por el borde superior del páncreas. También da la gastroepiploica izquierda que va a irrigar el epiplón mayor. Asimismo, da los vasos gástricos cortos, ¿no?, que irrigan el fondo gástrico, ¿no? Vasos muy importantes en cuanto a la manipulación y cirugía gástrica. Pueden desgarrarse y ocasionar sangrados importantes. Volvemos a insistir en la anatomía. El peso en promedio de 180 a 200 gramos. Otros libros mencionan de 150 a 200, pero en general por ahí va. Color rojo oscuro a púrpura. Es el órgano más friable del abdomen. ¿Por qué más friable? Fácilmente se lesiona en accidentes, caídas, durante cirugías intraabdominales por tracciones no bien controladas, puede desgarrarse este órgano. Entonces, por eso decimos que es el órgano más friable del abdomen. Su situación, volvemos a recalcar, es en el compartimiento esplénico, en contacto con el diafragma, a nivel de la novena, décima y onceava costilla. A veces incluye la 12. Entra en contacto por fuera, detrás y por arriba. O sea, la parte convexa
del órgano, del vaso, va a entrar en contacto con el diafragma. Por dentro, por la parte posterior-externa del estómago, esta es la parte que corresponde al hilio esplénico. Va a mirar directamente al estómago y puede entrar en contacto. Por abajo, el vaso va a estar en contacto con la porción de la cara externa del riñón, que es un órgano retroperitoneal. Asimismo, de la cápsula suprarrenal izquierda, por el mesocolon transverso y el ligamento frenocólico izquierdo. El eje mayor del vaso está en dirección de las últimas costillas, específicamente de la décima, ¿no? Sigue el sentido de la décima costilla, va señalando el eje mayor del vaso. Como medios de fijación, este es un órgano que está fijo en la celda esplénica, y los medios que lo fijan son el epiplon gastroesplénico, el epiplon pancreatoesplénico, el ligamento frenocólico izquierdo, ¿no? Esto es importante de tener en cuenta a la hora de realizar su movilización. Volvemos a ver en esta imagen que el vaso está en relación íntima con la cola del páncreas, la cual está próxima al hilio esplénico. Asimismo, su relación con el riñón izquierdo, la cápsula suprarrenal, ¿no? Entonces, y la parte convexa que no se muestra, pero es la que se adosa al diafragma, ¿no? Relaciones, ya habíamos dicho, tres caras: la cara externa o frénica, la cara postero-interna o renal y la cara antero-interna o cara gástrica. Los bordes, el anterior, el posterior e interno. Los extremos, el superior, que se ubica a 1 a 2 centímetros por fuera de la décima vértebra dorsal, y el inferior corresponde al ángulo esplénico del colon. Otra imagen que muestra esas relaciones, ¿no? Se ve al vaso firmemente adosado al diafragma, ¿no? Toda su cara convexa corresponde al diafragma, y la cara cóncava, ¿no?, está en relación al estómago, ¿no? También vemos ahí al riñón, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, ¿no? Es un corte que muestra todas esas relaciones. La constitución anatómica del vaso. Posee dos envolturas, el peritoneo esplénico y la cápsula fibrosa. Entonces, el peritoneo esplénico está conformado a la vez por el epiplon gastroesplénico y el epiplon pancreatoesplénico. Estos rodean al vaso, ¿no?, y lo adhieren al reflejarse sobre el diafragma. El tejido esplénico también podemos decir que es muy blando y friable, difícil de suturar, se desgarra fácilmente cuando no se le da una tensión adecuada, ¿no? Y este tejido esplénico está conformando la pulpa esplénica, ¿no?, los corpúsculos de Malpighi, ¿no?, y numerosos vasos. De ahí la hemorragia abundante en caso de heridas esplénicas, ¿no? Entonces, se puede ver en un corte de vaso, pues, la conformación de los folículos linfoides que rodean a la arteria, ramas de la esplénica, ¿no? Asimismo se ve la pulpa roja, ¿no?, donde histológicamente se van a ver los cordones de Billroth. El vaso que irriga a este órgano es la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, recorre en el borde superior del páncreas y penetra el hilio esplénico, no se olviden. Ramas pancreáticas
gastroepiploica izquierda y vasos cortos. Ya lo hemos visto en el slide correspondiente. En cuanto a las venas, todas las venas esplénicas drenan hacia la vena esplénica, que recorre posterior a la arteria esplénica, ¿no? Y se va a unir con las mesentéricas, inferior y superior, para formar la vena porta. En cuanto a los linfáticos, ¿no? Los linfáticos van a un grupo ganglionar adyacente a la cola pancreática. Los linfáticos provienen de las trabéculas del vaso. La pulpa no tiene linfáticos, son las trabéculas que tienen sus vasos linfáticos y se dirigen hasta estos grupos ganglionares. En cuanto a la inervación, los nervios provienen del plexo solar, del estrellado, y también recibe ramas del nervio vago que acompañan a la arteria esplénica y sus ramas. Embriológicamente, el vaso aparece en el desarrollo embrionario más o menos a la sexta semana, justo cuando el estómago inicia su rotación. Por eso en la imagen se puede ver el mesogastrio dorsal, en donde están dispuestos el hígado, el estómago, el vaso, el páncreas y dorsalmente la arteria. Cuando el estómago inicia su rotación, comienzan a ubicarse como anatómicamente corresponde los diversos órganos, ¿no? El vaso va a entrar en contacto con el páncreas en lo que correspondería a ser su futura cola y páncreas, ¿no? Y el riñón queda en retroperitoneo posterior a estas estructuras, ¿no? Y así se establecen sus relaciones con el riñón, el páncreas y el estómago. El origen del vaso es mesenquimatoso, ¿no? Del mesénquima a la izquierda del mesogastrio, aproximadamente, como habíamos dicho, a la sexta semana de gestación, coincidiendo con la rotación gástrica. La ubicación de estos esbozos es muy cercano al origen de las gónadas. Esta proximidad se relaciona a 5 entidades, ¿no? El síndrome de asplenia, poliesplenia, ¿no? Vasos accesorios, vasos flotantes o móviles y fusión esplenogonadal. Como asplenia se entiende la falta de formación del órgano llamado vaso, o sea que no se van a lograr a unir los esbozos esplénicos para conformar el órgano, ¿no? Por lo tanto no va a tener la función, ¿no? Y va a caracterizar al individuo asplénico la presencia de cuerpos de Howell-Joly, ¿no? Howell-Joly, como quieran llamarlo. Poliesplenia, ¿no? La poliesplenia, en cambio, los esbozos se forman, pero no llegan a unirse entre sí. Entonces, en la zona correspondiente al vaso se van a encontrar varios segmentos separados, ¿no? Por eso se llama poliesplenia. En cuanto a los vasos accesorios, a diferencia de la poliesplenia, en los vasos accesorios se llega a formar el órgano y adicionalmente se ven tejido esplénico fuera de lugar, ¿no? Por eso se llama vasos accesorios al que existe. Y por lo tanto estos vasos accesorios se pueden encontrar en la zona periesplénica en un 54%, en el pedículo esplénico un 25%, en el epíplomo mayor un 12%, en el lugar cercano a la cola del páncreas, en el peritoneo, el 6%, en el ligamento esplenocólico el 2%, en el mesenterio el 0.5% y a nivel gonadal o anexo izquierdo en las mujeres el 0.5%. Esto es para los vasos accesorios. Y en la población general se ve que existen vasos accesorios en un 10% de la población general. Nuevamente, esta imagen que muestra el desarrollo embriológico del vaso con sus relaciones con los órganos vecinos.
Acá insistimos en la irrigación. La arteria esplénica recorriendo el borde superior del páncreas, ¿no? Y dividiéndose en las ramas correspondientes, que decimos que son la polar superior, la polar inferior, ¿no? La gastroepiploica izquierda y los vasos gástricos cortos. Este slide muestra la localización de los vasos accesorios que habíamos mencionado, ¿no? En cuanto a la segmentación del vaso, teniendo en cuenta su irrigación, la arteria polar superior es la más constante de sus ramas, ¿no? Y habíamos dicho una polar inferior y hay también una intermedia, una porción media. Esto da origen a que el vaso tenga tres segmentos definidos, ¿no? Entonces la arteria esplénica divide en una cantidad variable de ramas. La más constante, como dijimos, es la arteria polar superior, ¿no? Esta se origina varios centímetros antes del hilo esplénico. Estos tres segmentos esplénicos son el superior, medio e inferior. Entonces la cirugía conservadora del vaso se basa en esta segmentación, ¿no? Pudiendo resecarse parcialmente algunos de los segmentos, preservando los que están en mejor estado. El siguiente tema a tratar en cuanto al vaso es la fisiología, ¿no? El vaso tiene funciones que van variando con el tiempo, ya que durante su desarrollo embriológico pasa a constituir un centro hematopoyético hasta el quinto mes de gestación. Esta función hematopoyética se pierde, ¿no? Puesto que en el adulto va siendo tomado absolutamente por la médula ósea. Otra función, reservorio de eritrocitos y almacenamiento de sangre. En el hombre no tiene tanta importancia esta función, ¿no? Aunque hay pruebas que viendo su constitución esponjosa se ve la capacidad de reservorio. La importancia como reservorio se ve más en algunos carnívoros como los cánidos, el perro, el lobo, ¿no? También en los equinos, el caballo, ¿no? Que ante la descarga adrenérgica se va a contraer el vaso de estos animales porque tienen fibras musculares lisas, se va a contraer enviando al torrente sanguíneo sangre adicional. Otra función del vaso es la inmunitario. ¿En qué consiste? En la formación de linfocitos y monocitos, ¿no? Hay participación de linfocitos T, linfocitos B y dentro de los linfocitos B, pero la formación de la célula plasmática y la inmunoglobulina M, ¿no? La función bastante importante que vamos a ver es la destrucción de eritrocitos, la hemocateresis, una función importante. Otra función es la de extraer, transferir o almacenar el hierro liberado producto de la hemocateresis. Este hierro sigue un ciclo, ¿no? Que se inicia en el vaso. Reservorio de plaquetas. Hasta el 40% de plaquetas permanecen dentro del vaso. Otra función es la remoción de partículas incluidas en los glóbulos rojos, sin destruirlos, ¿no? Esto viene a llamarse pitting o deshuesamiento. ¿En qué consiste esta remoción? Que los glóbulos rojos penetran en la pulpa roja y cualquier anomalía en su interior, ¿no? Restos del núcleo, parásitos, son removidos sin destruir el glóbulo rojo. En cuanto a la función de almacenamiento de sangre, ya habíamos dicho, en el ser humano esta función es pequeña y se da por su carácter esponjoso del órgano. Esto es esponjoso a nivel de sinusoides en la pulpa roja.
En animales, ya habíamos mencionado, en los cuales su trabécula y cápsula posee fibras musculares lisas, esta función se magnifica. Ya habíamos mencionado gato, perro, caballo, lobo. Se ve un estudio de Holman, ¿no? Quien refiere que el vaso se comporta como una fístula arteriovenosa, pues la sangre escapa de las arteriolas a los espacios tisulares a nivel de pulpa roja, para regresar luego a las vénulas. Entonces, ¿en qué consiste el comportamiento como fístula arteriovenosa? Esta comparación que hace Holman lo ve desde el punto de vista fisiológico, ya que al clampar el pedículo esplénico va a ocurrir en el individuo una elevación de la presión sanguínea y una disminución de la frecuencia del pulso. Algo similar ocurre cuando se cierra una fístula arteriovenosa en el cuerpo. Ahora, la remoción del vaso. El vaso puede ser removido sin gran perjuicio para el individuo, pues al ser removido otros órganos van a suplir su ausencia. Luego de la esplenectomía se observa un incremento temporal en el número de linfocitos en la sangre, por producción en ganglios y nódulos linfáticos. La hemocateresis es asumido por otros órganos que tengan células del retículo, como la médula, hígado, ganglios linfáticos, ¿no? Van a tener células fagocitarias y del retículo. La función de formación de células sanguíneas. En el vaso, a nivel de la pulpa blanca, se forman linfocitos. Estos linfocitos migran a la pulpa roja, ¿no? E ingresan al torrente sanguíneo, ¿no? Los sinusoides se encuentran, como habíamos dicho, en la pulpa roja, ¿no? Formando al costado de los cordones de Billroth, ¿no? Y ahí se produce la incorporación a la sangre, ¿no? De estas células, ¿no? En el feto, el vaso produce granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y hematíes. Esta función se va a perder posteriormente, ya habíamos mencionado. Pero en estados patológicos vuelve a producirlos, como en el caso de la metaplasia mieloide. Defensa. ¿Por qué decimos que el vaso tiene una función de defensa? Por la producción de anticuerpos y de células macrofágicas, ¿no? Monocitos, macrófagos. El vaso es un órgano importante en la defensa contra microorganismos que penetran en la sangre circulante. Habíamos dicho que el vaso es un órgano linfoide que está interpuesto en la circulación sanguínea. Y esto le da esas características de dar una respuesta rápida ante estos gérmenes. ¿Y cómo es la respuesta? Formando linfocitos y monocitos que van a ingresar al torrente sanguíneo para combatir estos problemas. También hay rápida respuesta con antígenos que ingresan produciendo anticuerpos. Esto mediado por los linfocitos B y las células plasmáticas. Los linfocitos de la pulpa blanca migran a la sangre, circulan, ¿no? También se forman los plasmocitos formadores del cuerpo. Entonces se han hecho estudios con marcadores en que se ve la incorporación de estas células al torrente sanguíneo y también su regreso nuevamente al vaso. Habíamos mencionado, es el principal sitio de formación de la inmunoglobulina M, de respuesta rápida. Los macrófagos y células del retículo endoteliales se encargan de la función de remoción de eritrocitos anormales, así como la limpieza de inclusiones. Acción contra antígenos circulantes. Se ha visto que al inyectar antígenos al torrente sanguíneo, casi inmediatamente aparecen en la pulpa roja. En una hora,
Se ubican en la zona marginal del vaso. En 2 horas se ven en linfocitos pequeños que rodean los centros germinativos. O sea, los centros germinativos en su periferia tienen linfocitos pequeños que son los relacionados a la inmunidad celular tipo T, ¿no? En 4 horas se ve que han invadido los centros germinativos. En 48 horas el antígeno solo se ve en la zona del centro germinativo, ya no en el resto del órgano. Y en 48 horas hay aparición de grandes plasmoblastos en la zona de los centros germinativos. Se produce migración a la pulpa roja como célula plasmática. En 10 días se ha visto que disminuye su actividad y en 4 semanas regresiona y se normaliza. La función de hemocateresis, ¿no? Generalmente los glóbulos rojos tienen una vida media de 3 a 4 meses y al envejecer se destruyen en el vaso. Esto ocurre a nivel de pulpa roja por acción de los macrófagos en los cordones de Billroth, ¿no? Y en las células del retículo que revisten los sinusoides, ¿no? Los hematíes se retiran de la circulación, ¿no? Cuando están dañados o defectuosos, ¿no? Y van a ser fagocitados por los macrófagos y las células del retículo. Esto se llama función de descarte. Pueden tener daño físico o inmunológico, ¿no? Entonces, en un vaso funcionante no van a haber circulando los cuerpos de Howell-Holly, ¿no? Tampoco reticulocitos, siderocitos, células endianas y esferocitos. Todos ellos son removidos de la circulación. Entonces, cuando hay asplenia o se hace esplenectomía, uno de los signos primarios inmediatos va a ser la aparición de cuerpos de Howell-Holly, porque ya no va a haber esta función de hemocateresis. La hemoglobina va a ser transformada en bilirrubina y transportada al hígado. El fierro, producto de la hemocateresis, se almacena como ferritina o es transportado en la sangre por la transferrina para almacenarse en médula ósea e hígado. Habíamos dicho la función fagocitaria a cargo de los monocitos, ¿no? Y de las células del retículo. Ahí hay una función de pitting o deshuesamiento que consiste en limpiar los hematíes de partículas extrañas sin destruirlos, ¿no? Mecanismos de aumento de tamaño del vaso por infiltración neoplásica, como en los linfomas, leucemias crónicas, o por macrófagos sobrecargados de lípidos, ¿no? O sea, los macrófagos también tienden a fagocitar partículas, ¿no? Inadecuadas, entre ellos los lípidos. También en casos de hematopoiesis extramedular, también crecimiento por congestión vascular, como en la hipertensión portal. Entonces, causas de esplenomegalia, vemos las inmunológicas o inflamatorias, por infecciones, enfermedades del tejido conjuntivo, ¿no? Sarcoidosis, ¿no? En cuanto a las infecciones, la endocarditis bacteriana subaguda es una causa importante de esplenomegalia. La brucelosis, la tuberculosis, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, sífilis, histoplasmosis, paludismo, esquistosomiasis, calazar cursan con esplenomegalia. Enfermedades del tejido conjuntivo, la artritis reumatoide, que es muy conocido el síndrome de Felty, el lupus eritematoso sistémico y en el caso de sarcoidosis. Otro es la presencia de trastornos hematológicos, aneoplásicos y no neoplásicos. Entre los neoplásicos, los linfomas, los histiocytosis, los síndromes mieloproliferativos, ¿no? Llámese leucemia mielocítica crónica, polisistemia vera, mielofibrosis, metaplasia mieloide.
Los no neoplásicos, las anemias hemolíticas, esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica, autoinmune y hemoglobinopatías. Y en cuanto a la esplenomegalia congestiva, ¿no?, se ve por hipertensión portal, como en los casos de cirrosis hepática, trombosis o estenosis de la vena porta o esplénica, metaplasia mieloide y también por la presencia de cloruro de vinilo. También cabe mencionar las causas metabólicas o infiltrativas, la enfermedad de Gaucher y Niemann-Pick, ¿no?, la amiloidosis, ¿no? Estas van a infiltrar con sustancias extrañas el hígado y el vaso. Y generalmente los depósitos es a nivel de todo el organismo, pero más en estos órganos, hígado, vaso, por la presencia del citoretículo. Y va a ocasionar congestión y esplenomegalia. Otras causas diversas podemos mencionar los quistes, el absceso esplénico, el aneurisma de la arteria esplénica, el hemangioma cavernoso. Y por último vamos a mencionar las indicaciones de la esplenectomía, ¿no? La principal es la presencia de hiperesplenismo. ¿Cómo se define el hiperesplenismo? A esto se entiende como la disminución de uno o más elementos de la sangre, ¿no?, y puede o no coexistir con esplenomegalia. Entonces, ¿en qué situaciones ocurre el hiperesplenismo? En la púrpura trombocitopénica idiopática, en las anemias hemolíticas, se ve en esta un aumento en la destrucción de glóbulos rojos circulantes con hiperplasia de la serie eritrocítica de la médula ósea. Es el caso de la esferocitosis congénita. Aquí hay un defecto en la membrana, ocasionando mayor permeabilidad al sodio. Esto hace que el glóbulo rojo se vuelva esférico y no pueda pasar con facilidad en la pulpa roja y es removido, ¿no? En la anemia hemolítica autoinmune, ¿no?, también hay que realizar en muchos casos esplenectomía, ¿no?, cuando no hay buena respuesta al tratamiento médico y se presentan el hiperesplenismo. La neutropenia esplénica, ¿no?, esto está incluido en el síndrome de Felty. La pancitopenia esplénica también son indicaciones de esplenectomía. Entonces, tenemos esplenectomía por hiperesplenismo secundario. Secundario a lupus eritematoso sistémico, leucemia de células vellosas, leucemia linfoide crónica, linfoma para estadio 4, metaplasia mieloide agnógena, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher. Aquí en la de Gaucher, ¿qué cosa se acumula? Glucolípidos y gangliósidos. Esplenomegalia congestiva, habíamos mencionado ya, la cirrosis, infestaciones parasitarias, sarcoidosis, amiloidosis, procesos proliferativos, síndrome de Wiskott-Aldrich. Y también cabe mencionar la esplenectomía debida a quistes, ya sea primarios como los parasitarios, específicamente la hidatidosis esplénica, y los no parasitarios como los quistes congénitos y los quistes neoplásicos. Aquí cabe mencionar los epidermoides, los dermoides, los linfangiomas, los hemangiomas. Quistes secundarios o pseudoquistes. Estos se presentan después de traumatismos o hemorragias o infartos, ¿no? Los abscesos esplénicos, la aneurisma de la arteria esplénica, oclusión de la vena esplénica, también es causa de esplenectomía, tumores primitivos de vaso, ruptura esplénica y lesiones iatrogénicas, ¿no? Esta ruptura esplénica generalmente es traumática y las lesiones iatrogénicas ocurren en el curso de una cirugía intraabdominal. Se puede lesionar el vaso y ser causa de una esplenectomía cuando no se puede conservar.
En otros casos se puede conservar el vaso haciendo una reparación, ¿no? El vaso, como habíamos dicho, al ser un órgano muy friable, requiere una manipulación delicada, ¿no? La cápsula esplénica es fina y de fácil desgarro. Se rompe con facilidad por traumatismo abdominal o maniobras quirúrgicas inadecuadas, ya sea por el cirujano o sus ayudantes. A veces al traccionar el epiplon, ¿no? Al traccionar el colon, se va a desgarrar el vaso. Por eso, cuando tenemos una lesión esplénica, lo primero es hacer una adecuada exposición. Esto es primordial para poder reparar el vaso, ¿no? Y así efectuar una esplenectomía parcial. La reparación se hace con suturas, ¿no? Generalmente separadas, ¿no? Estas deben anudarse a una menor tensión que en otros órganos o tejidos para evitar la ruptura, el desgarro del vaso con el hilo de sutura. No se recomiendan las suturas trabadas o surjet cruzado porque va a romper el parénquima, ¿no? Se prefiere los puntos simples o de colchonero. Bueno, este es todo lo que vamos a tocar en este tema. Muchas gracias.